Gracias por su ayuda. Todos los que están allá atrás les invitamos a correrse un poquito más hacia adelante. Bueno, nosotros nos gozamos esta mañana con ustedes. Qué placer que nos acompañen un domingo más de este año 2024. Un año de hacer misiones, un año de tener la verdad del Señor. Y ha sido muy lindo, muy especial ver a nuestros niños aquí, ¿verdad? Levánteme la mano aquel que por primera vez vino a este lugar. Queremos tener una atención especial. Bienvenida a su merced, bienvenida a su merced. ¿Alguien más nos acompaña? Queremos ofrecerles una bebida caliente a ustedes, entonces vamos a llevar bienvenida también. Bueno, ¿quiénes de ustedes han estado en este lugar desde pequeñitos, desde niños? Camilito, David, sí señor. John también ha estado acá desde muy joven. ¿Alguien más desde pequeño? María Fernanda, sí señora. Creo que ella es la que más pequeñita ha estado aquí como desde los, ¿qué años? 3 añitos. Nos alegra. ¿Quién? También Samantha nació en este lugar. Pero además tu papá y tu mamá han estado acá desde muy, muy jovencitos. ¿Quién tiene 14 años que esté por aquí? Sara. Más o menos desde los 14, Ley. Desde los 14, porque ella llegó cuando yo llegué, al tiempo, ¿cierto? Y para mí es un gran privilegio poder dar la bienvenida esta mañana a quienes nos han acompañado desde que eran pequeños. Les vimos crecer, luego en otros ministerios, luego con sus profesiones y ahora en una etapa espectacular que son los hijos. Ellos son Dieguito y Lady y esta mañana queremos acompañarlos a ellos como familia, porque esta iglesia es una familia y como familia queremos acompañarlos en un acto especial que ellos han querido tener con su pequeña Samantha. Ellos no han presentado a Samantha y esta mañana quieren hacerlo, así es que como familia vamos a acompañarles también en esto. Para los que nos acompañan por primera vez, que tal vez no saben, la presentación de niños aparece en la Biblia, antes se hacía eso con los niños, cuando los niños eran pequeños, más pequeños incluso que Samantha, los llevaban al templo y los presentaban delante de Dios. Y como padres, que son la máxima autoridad de los hijos, ellos presentaban al Señor a sus pequeños. Así es que, pues bueno, bienvenidos y nos alegra mucho que nos hagan parte de esta presentación. Hola, hola. Buenos días, amada iglesia, muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy, hijita hermosa, queremos junto con tu madre bendecir tu vida y consagrarla a Dios. ¿Te gustaría que te cuente un cuento? ¿Te gustan las historias? Mira, había una vez un reino muy lejano y este reino era muy querido y muy amado por Dios. ¿Sí? ¿Te lo imaginas? Era muy querido y era muy amado por Dios. Pero pasaba algo, hija, y es que cada vez habían menos personas que tenían la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Dios hablaba, pero no había quien escuchara, porque los corazones de las personas estaban muy duros y muy cerrados. Mientras tanto, había una mamá que deseaba con todas sus fuerzas ser mamá. Y le dijo: Dios, por favor, ayúdame a tener un hijo. ¿Y a qué no crees que pasó? ¿Qué crees que pasó, hija? Dios le ayudó a tener un hijo y quedó embarazada. Y le puso por nombre a el hijo Samuel. Un día Samuel iba creciendo, se iba volviendo más grande y él vivía en el templo de Dios junto con el sacerdote y todos los que servían en la casa de Dios. Pero era un tiempo, hija, donde había mucha oscuridad y antes
que la lámpara se apagara, antes de que se hiciera todo noche, porque acuérdate, no había luz porque no había quien predicase la palabra de Dios, Samuel escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel. Pudo escuchar la voz de Dios hablando a su corazón. Pero no quiero continuar la historia porque hay una canción, hija, que nos narra y nos cuenta esta historia, y Jennifer nos va a ayudar a cantar esta canción. Mira, ella es Jennifer. ¿Quieres saber cómo termina la historia? ¿Quieres saber, te gustaría saber cómo termina el cuento, hija? Mira, Jennifer te va a contar la parte final del cuento, ¿vale? Hola, 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 hola. Esto es para ti, Samantha. Antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe y todo esté perdido, solo en apariencias, se escucha una voz en el silencio. Samantha, Samantha, despiértate, despiértate. Samantha, Samantha, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo. Quédate conmigo. Estoy buscando una generación que no juegue con los santos y que no venda mis tesoros. Ay, estoy buscando una generación que me preste sus oídos y se interese en mi corazón. Gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Samantha, Samantha, despiértate. Hay mucho que hacer, Samantha, Samantha, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo y hazme oír tu voz. Solo quiero oír tu voz. Samantha, ven. Aquí estoy. Aquí estoy. Hoy me despido
aquí estoy, corro hacia ti, yo corro hacia ti. Muéstrame, Señor, lo que está por venir. Yo me quedo contigo. Oh, yo me quedo contigo. Me quedo contigo. A tu lado. Yo quiero crecer contigo. Yo quiero crecer contigo. Te presto mis oídos para escuchar tus secretos. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Aunque sea solo niña, yo quiero escuchar tu voz y transmitir mi corazón. En esta generación yo me quedo contigo. Me quedo contigo. Díseles a tu Samantha, ¿con quién te quedas? Hijita, entonces Dios le habló a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel le dijo: aquí estoy, te presto mis oídos para escucharte. Y quiero contarte algo, Sami. Cuando nosotros nos enteramos, junto con tu mamá, que íbamos a ser padres por primera vez, con tu mamá nos abrazamos y lloramos mucho, porque para nosotros fue una alegría muy grande. Y comenzamos a buscar nombres para llamarte y no encontrábamos ningún nombre. Buscamos más de 1000 nombres y no encontrábamos ninguno, hasta que hubo uno que cuando lo vi tocó mi corazón, y ese nombre es Samantha. Tu nombre significa la que escucha la voz de Dios, así como Samuel. Y creemos, Samantha, que parte de tu identidad es tener una capacidad para escuchar la voz de Dios, al punto de que muchas veces me has dicho que, no solo, que quieres ver y que quieres escuchar a Dios, y eso es algo que solamente Dios pone en tu corazón, porque Él sabe el deseo que hay en tu corazón de conocerlo a Él, hija. Y me alegra saber que desde tan pequeña en tu corazón hay ese deseo de conocerlo a Él, y sé que Dios hará grandes cosas contigo, Samantha. Junto con tu mamá también tenemos preparadas unas palabras con las que te queremos bendecir. Hijita mía, yo siempre soñé con ser mamá. Siempre estuvo el deseo de tenerte. Y quiero que sepas que me alegra tanto haber compartido mi cuerpo, este cuerpo, contigo, que no lo cambiaría por nada en este mundo. Me alegra que hayas crecido en mi barriga. Me alegra que hayas formado tu cuerpo en mi barriguita. Me alegra tanto haberte sentido en mi barriga. Me hiciste tan feliz, me haces muy feliz. Me gusta verte dormir, me gusta verte cuando estudias, cuando aprendes, cuando bailas. Me encanta verte, Samantha. Yo soy la mujer más feliz siendo tu mamá. Soy orgullosa de ser tu mamá. Quiero que sepas que no hay nada en este mundo que pueda cambiar el hecho de ser tu mamá, de que tú fuiste mi primogénita, de que fuiste la primera niña que estuvo en mi barriguita, compartió conmigo mi cuerpo, se alimentó de lo que yo me alimentaba, durmió conmigo, estuvo conmigo, y eso me hace muy feliz, hija. Por eso te amo tanto y le agradezco a Dios haberme dado el privilegio de ser tu mamá, de haberme escogido a mí para ser tu mamá. Te amo. Samantha, hoy queremos bendecir tu identidad. Tu nombre
Samantha significa la que escucha la voz de Dios. Y hoy queremos bendecirte con la capacidad de escuchar con claridad la voz de tu Creador. Hija, no solo sabrás escuchar la voz de Dios, sino que tendrás la capacidad de transmitir su mensaje al mundo. Serás luz y herramienta de Dios para llevar verdad, salvación y justicia a muchos. Hoy te presentamos ante Dios, consagrando tu vida a Él. Declaramos que tu espíritu es sensible para conocer y experimentar la presencia de Dios, así como para entender y obedecer su voluntad. También declaramos que tienes un corazón dispuesto a ser moldeado por sus manos y que todos los que te rodeen podrán ver en ti el carácter de Cristo. Damos gracias a Dios por haberte hecho mujer. Él no se equivocó, sino que eligió acertadamente tu género para el cumplimiento de tu propósito en esta tierra. Bendecimos tu feminidad, tu delicadeza, tu ternura y muestra de afecto. Sabemos que eres una mujer que quiere ser amada. Por eso, hoy como tus padres, te decimos, hija, que nadie te va a amar tanto como nuestro Dios. Refúgiate en sus brazos y Él, que es amor, te amará por completo, sin dejar un solo espacio vacío en tu corazón. Hija, hoy bendecimos tu sexualidad. Yo, tu padre, supe guardarme para tu mamá, siendo ella la única mujer con la que he estado, porque entendí que era algo tan valioso que no podía entregarlo a cualquiera. Sé que el mismo Dios que guardó mi integridad guardará la tuya, Samantha, y que todo lo torcido en esta área que he intentado corromper a nuestras familias generación tras generación no logrará tocarte. Declaramos que tu esposo llegará en el tiempo que Dios ha decidido y tú sabrás esperarlo. Lo bendecimos y le pedimos a Dios que lo guarde en todas estas áreas. Que sea un hombre temeroso de su palabra y sediento de su justicia. Un hombre amoroso que guíe su casa con tu apoyo y tenacidad. Samantha, rompemos en el nombre de Jesús con todo matriarcado generacional y con la ausencia de un hombre en la crianza de sus hijos. Tú saldrás de nuestra casa casada y tu matrimonio glorificará a Dios. Serás una madre dulce, cariñosa, ejemplar y esforzada. Serás una mujer que crecerá en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hija, cosas mayores que han hecho tus padres tú harás, pues la palabra de Dios siempre estará en tu corazón para guiar tus pasos y acompañarte en cada momento. Hoy, ante Dios y ante estos testigos, te prometemos que en nosotros siempre encontrarás unos padres que te amarán y orarán por ti, que aún si llegases a caer, nuestras manos estarán para ayudarte a levantar, nuestros brazos para abrazarte y nuestro pecho para consolarte. Nos esforzaremos para darte lo mejor de nosotros, la mejor crianza y el más grande amor. Te corregiremos cuando sea necesario. Te pediremos perdón cuando te fallemos. Más que con nuestras palabras, te predicaremos con nuestras obras, para que veas en nosotros un modelo de lo que es un hombre y una mujer que viven para Dios y se empeñan en hacer su voluntad. Bendecimos tu economía, declarando que el mismo Dios que nos ha sostenido y nos ha provisto de todo cuanto hemos necesitado, será el mismo que te proveerá y te sustentará. Samantha, habrá recursos para pagar tu colegiatura y universidad. Habrá recursos
para cuando compres tu casa y todo lo que llegues a necesitar. Todo cuanto pidas en la voluntad de Dios se te dará, declarando que también sabrás honrar a Dios con tus finanzas y bendecirás a muchos a través de las mismas. El dinero, Samantha, el dinero nunca se va a enseñorear de ti. Como padres, rompemos toda cadena de iniquidad que quiera extenderse a ti. No se repetirán en ti ni en tus generaciones ningún tipo de vicios, especialmente los relacionados con el alcoholismo, las drogas y la inmoralidad sexual. Bendecimos tu mente con la capacidad de albergar y desarrollar los pensamientos de Dios. Declaramos que tus pensamientos son consagrados a Él y que marcarás la diferencia en esta generación. Hija, declaramos que los dones y talentos que Dios te dio serán usados oportunamente. Vas a desarrollar habilidades que te ayudarán a crecer y posicionarte en lugares visibles. Vas a visitar lugares que necesitan de ti y del mensaje que llevas. Eres portadora de la gloria de Dios y eso te hace muy especial. Le pedimos a Dios que nunca olvides quién eres y que al contrario, Él pueda recordarte cada día que naciste en este tiempo para llevar a cabo un plan eterno. Queremos que sepas que Dios es quien va a guiarte en tu vida y que tu propósito en esta tierra está ligado a Él. Pues es como tus padres, por eso como tus padres hoy te regalamos este versículo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Le pedimos a Dios que así como nos ha bendecido a nosotros y ha extendido su amor para hacerlo contigo, lo haga con tus hijos y con tus nietos. Samantha, declaramos que eres una mujer valiente, capaz de vencer cualquier obstáculo al que te enfrentes y que el temor nunca podrá tomar el control en tu vida. Nunca olvides cuánto te amamos, hija. Por eso hoy hemos preparado una ofrenda para Dios, para consagrar tus finanzas, para consagrar tu economía, para que el enemigo nunca tenga lugar en tu casa, en tu vida. Te amamos mucho, hija. Hoy queremos orar. Señor, te damos la vida. Gracias por la vida de Samantha. Gracias porque ha sido una mujer que ha venido a alegrar nuestros días. Gracias porque en ella podemos ver toda la majestuosidad de tu creación, Señor, toda la hermosura que tú puedes depositar en una persona, Señor. En esta mañana, como padres, consagramos la vida de Samantha a ti, Señor, declarando que tu palabra guiará sus pasos, declarando que en su corazón siempre habrá un temor ferviente por ti, Señor, declarando que su salud, su economía y cada área que la rodea también es consagrada en esta mañana a ti. Te la entregamos, Señor, porque creemos que en tus manos es el mejor lugar en donde puede estar la vida de nuestra hija. Ayúdanos a tener sabiduría como padre para guiarla en su formación, Señor. Ayúdanos como padres, Señor, a predicarle de tu palabra, Señor, a orar por ella cada día y hacer de Samantha, Dios, lo que tú quieres y pensaste de ella, incluso antes de que estuviera en el vientre de su madre. La bendecimos, Señor, la consagramos a ti, te damos gracias en esta mañana. Amén y amén.
estamos tan felices de que nuestra princesa Samantha esté creciendo. Samantha además está cumpliendo años. ¿Cuántos años, Samantha? 5 años. ¡Wow! ¡Qué grande estás! Ya casi vas a llegar a tu mamá. Ya casi, te falta un poquito. Samantha, quiero hacerte unas preguntas. ¿Está bien? Samantha, ¿quiénes son tus abuelas? Mira, busca, ¿dónde están tus abuelas? Busca. ¿Dónde está? ¿Una abuelita? ¿La otra abuelita? ¿Dónde está la otra abuelita? ¿Dónde está? Otra abuelita. Ellas son mamás de tu papá, de tu mamá. Y ellas también un día fueron mamás, como tu mamá. Y un día esperamos que tú también seas mamá. Qué lindo es contar con la bendición de Dios, ¿cierto, Samantha? Ellas son tus abuelitas naturales. Pero esta iglesia que tienes aquí al frente, esta iglesia también es tu familia. Así es que tú tienes aquí amigas, amigos, tíos, abuelas. A ver, ¿dónde están las abuelas? Levanten la mano las abuelas, miren. ¿Tienes más abuelas? Levante la mano, ¿quién quiere a Diego? ¿Quién quiere a Lady? Esta es tu casa también. Así es que nosotros como iglesia también te damos la bienvenida y nos alegramos mucho, Samantha, de que hayas crecido. Nos unimos como iglesia y en esta mañana como autoridad, Samantha, yo quiero bendecirte. Samantha, ¿en dónde están tus pies? ¿Puedes coger tus pies? ¿Dónde están tus pies? ¿A dónde? ¿A dónde se fueron? Toca tus pies. ¿Dónde están? Hazte un poquito más para acá. Miramos tus pies. Así es que como autoridad yo bendigo tus pies y declaro que por donde tú vayas, Samantha, por donde tú pises, el Señor abrirá puertas y cerrará puertas por amor a ti. Samantha, la palabra dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así es que yo declaro que tus pies irán anunciando la paz. ¿Dónde está tu corazón, Samantha? Aquí está tu corazón. Yo declaro que el Señor guardará tu corazón todos los días de la vida hasta que llegue la persona que al lado de Jesús esté para amarte. ¿Dónde está tu cabeza, Samantha? Declaro que tus pensamientos serán pensamientos buenos, de amor, de misericordia, de cuidado. Que los pensamientos tuyos vendrán de los pensamientos de Dios, que son más grandes. ¿Tus ojos dónde están? Yo declaro en el nombre de Jesús que tus ojos verán la gloria del Señor, que el deseo que tú tienes de conocer y de ver al Señor un día se hará en realidad. Cada día que pase en esta tierra tus ojos verán las grandes cosas que hace Dios. ¿En dónde está tu papá y tu mamá? Dales la manito. Ellos te van a acompañar el resto de la vida en el caminar, pero un día el papá o la mamá ya no están. Pero tú tienes que saber que el Señor siempre estará contigo todos los días hasta que Él venga por ti. Así es que te bendigo todo lo que eres, todo tu ser. Y en el nombre de Jesús declaramos como iglesia que las palabras que han desatado tu papá y tu mamá se cumplirán en Él. Dios te bendiga y feliz cumpleaños. Esta es la presentación de niños. Esta es la presentación de niños en donde nosotros como autoridades solamente nos sujetamos a lo que la Biblia dice y a lo que sus papás declaran. ¿Y quién mejor que un papá y una mamá para declarar sobre sus hijos bendiciones? Así es que si usted no ha presentado a sus hijos, le animo para que lo hagan. Bien, y esta mañana de tanta alegría, de tanto gozo, de tantas princesas y castillos, vamos a compartir la palabra del Señor. Y para mí es un gran honor. ¿Sabe usted qué significa integridad? ¿Sabe qué es integridad? Bueno, yo esta mañana quiero presentarles la integridad con crespos. Ven, Lady. Ella es Doña Integridad. Y me complace mucho
porque también la conozco hace mucho rato. Y mi corazón se goza de saber que la palabra del Señor esta mañana será expuesta a través de su boca. Así es que, señorita Integridad, me bendice tenerte aquí en este lugar. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por esas palabras, pastora. Me halagan mucho y gracias, Dieguito y Lady, qué bendición tan hermosa, me hizo llorar. Lo que desata, ¿no? La bendición de los padres sobre los hijos es demasiado poderosa. Y bueno, bienvenidos, iglesia, bienvenidos a todos los que están allí también conectados. Para mí es un privilegio estar acá y pues exponer algo de lo que Dios me ha hablado a mi corazón en este tiempo. Y yo quiero preguntarles si ustedes se acuerdan cómo se llama la serie que nosotros iniciamos hace un mes más o menos. Liberándonos de la ruina. Y Dios quiere liberarnos de la ruina. ¿Cuántos creen eso? Pero para eso dejó en su palabra varias cosas que debemos nosotros tener en cuenta, porque no es solamente como pedirle a Dios, Señor, libérame de la ruina, sino que hay toda una serie de leyes, normas, y también su palabra está para nosotros el día de hoy. Así como le habló hace más de 2000 años allí a ese auditorio que estaba compuesto por personas que estaban enfermas, otras que ya habían sido liberadas, personas que hacían parte de la multitud y otras que hacían parte, por ejemplo, de los discípulos de Jesús, pero también había personas del Sanedrín, que eran los religiosos, los maestros de la ley, los fariseos. También hoy Dios quiere hablarnos a nosotros. Y quiero empezar hablando un poco de que todos nosotros estamos regidos por leyes, ¿cierto? Por ejemplo, la ley de la gravedad. Es una ley física, una ley natural, que, por ejemplo, ¿qué pasaría si no existiera? Tal vez estaríamos flotando todos en el universo, no habría un orden y pues no podríamos cumplir nuestras tareas cotidianas como generalmente lo estamos haciendo, ¿cierto? La ley de la gravedad es necesaria, es muy necesaria porque pues a través de ella se dan muchas otras cosas físicas y también naturales de acá. Pero, por ejemplo, también hay otras leyes como leyes ya un poco más nacionales, leyes de protección del medio ambiente, leyes de protección de los niños y de las niñas. Hay varias leyes, ¿cierto? Y hay otra, yo quiero contarles una historia, y es lo que tiene que ver con las normas de tránsito. Yo hace unos años aprendí a manejar. Mi papá ya me había enseñado a manejar, pero entonces era solamente como a mover el carro. Entonces, arrancar, dar reversa y ya. Y meter primera, segunda y listo. Pero no sabía parquear, bueno, muchas cosas las ignoraba cuando empecé a aprender a manejar. Entonces, cuando empiezo con ese curso, los que han hecho el curso pues me van a entender, yo empiezo a ver un montón de normas. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, si no es solamente arranque y hágale. Y no, había muchas normas y que están las verticales y las horizontales y que están las naranjas y que están por encima de… Bueno, entonces hay muchas normas que pues de alguna manera están puestas allí, que uno a veces diría como manejar es fácil, pero realmente es una responsabilidad muy grande. Y resulta que yo encontré un dato, y es que para el 2023 en Colombia se registró un total de 8.405 personas fallecidas por siniestros viales. Demasiadas personas, ¿no? Y fueron accidentes que tal vez la mayoría, porque eso también lo vimos en el curso, uno pudo haber evitado, ¿cierto? Todos esos accidentes, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es que hay una norma y es una señal de tránsito que dice pare. ¿Cuántos la conocen? Todos. Y resulta que, ¿qué pasa con esa norma? ¿Qué debería uno hacer? Parar. Pero ¿qué es lo que generalmente hace uno? Acelerar o disminuye la velocidad, pero no para. Entonces se supone que en las motos uno tiene que hacer lo que nos enseñaron, uno tiene que parar, poner los dos pies en el piso y luego ahí sí volver a arrancar.
Y si han visto, por ejemplo, ustedes los Transmilenios a veces van con una velocidad y cuando ustedes van a pasar por una carrilera del tren, paran, así no venga el tren. ¿Y por qué es? Porque ahí en la carrilera del tren hay una señal de tránsito que dice pare y ellos juiciosamente paran, así no venga. El caso es que muchas de esas siniestros de los que hablamos ahorita se pudieron haber evitado. ¿Y qué pasa con estas leyes, estas normas? Pues están puestas para la protección de nosotros. ¿Qué pasaría entonces? Ya lo pudimos ver, ¿no? Si de pronto violamos esas normas, pues un accidente. Y dentro de esos accidentes, pues puede terminar en una muerte, que es lo que queremos evitar. Así como hay leyes naturales, también hay leyes espirituales. Y Dios ha puesto leyes espirituales para que nosotros podamos de alguna manera también ser protegidos por esa misma ley. Y yo quiero hablar hoy de algo que tiene que ver con la ley precisamente. Ya habíamos hablado, por ejemplo, habíamos visto que lo que estamos predicando en estos días es el sermón del monte, uno de los sermones más importantes que Jesús ha dicho en toda su historia de ministerio. Y resulta que allí, como ya lo mencioné, había variedad de personas en la multitud. Pero me llama mucho la atención que esta serie, este sermón, empieza con las bienaventuranzas, ¿cierto? ¿Y a quiénes les habla? A todos. Por ejemplo, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Les habla a todos. Luego hace como, después de las bienaventuranzas, un enfoque un poco más a los discípulos, porque les dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y eso es lo que hemos venido hablando estos últimos 2 miércoles y domingo. Pero ahora hay un cambio en este pasaje que me quiero centrar el día de hoy, y es que ya no le habla a todos, ya no le habla solamente a sus discípulos, a pesar de que ellos sí son su auditorio principal, pero en este momento va a hablar en primera persona, va a referirse a él mismo. Entonces, cuán importante es que nosotros en esta mañana tengamos nuestros ojos y oídos abiertos a la palabra, a lo que Dios nos quiere revelar o iluminar. Entonces les invito a que entre todos vayamos al capítulo 5 de Mateo, versículo 17. Porque él se va a referir a sí mismo y dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Dejemos hasta ahí inicialmente. Déjame ahí la pantalla, gracias. Dice, no piensen. ¿Y qué creen que de pronto estarían pensando el auditorio de ese momento de Jesús? Pues seguramente pensarían como, bueno, ¿quién es este? Porque resulta que cuando dice la ley y los profetas se refiere a todo el Antiguo Testamento. La ley son los 5 primeros libros de la Biblia, y los profetas son el resto, los demás. El caso es que todo el Antiguo Testamento, los judíos en ese momento lo tenían muy claro. Sabían lo que decía, sabían quiénes eran incluso los maestros de la ley de la época, los fariseos, pero a ellos les pareció muy curioso saber que Jesús empezó a echar fuera demonios, a sanar enfermos y a hacer muchos milagros, pero de alguna manera él, por ejemplo, cuando dice, ya les digo, cuando dice que bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los persigan, eso cómo debió haberse, digamos que recibido por parte de ese auditorio. No muy bien. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a toda la ley de los profetas, o sea, la ley de los 5 primeros libros de la Biblia y los profetas, la ley de Moisés. Pero cuando dice por mi causa, pues está de alguna manera, como dijo el pastor hace unos días, revelando que él mismo era Dios. Y eso para ellos como que explotó dentro de su pensamiento. Entonces él dice, no piensen que yo he venido, porque seguramente muchos habían pensado que él iba a venir a quitar la ley, pero dice,
No he venido a quitar la ley, a anularla, sino a dar cumplimiento a los mandamientos. Entonces, a mí algo que me llamó mucho la atención es que cuando dice que no he venido a anular, sino a cumplir, porque 2 veces lo dice en este pasaje, dice hasta que todo se haya cumplido y darles cumplimiento. Ese cumplir en griego significa llenar a plenitud o ampliar. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Jesús en ese momento? Viene a cumplir todo lo que estaba allí, porque ustedes saben que Él fue el único que nunca pecó, el que obedeció todas las leyes, pero aparte de eso vino a darle como el significado real de lo que tenía cada una de esas leyes. Le dio una ampliación, le dio algo más profundo de lo que ya ellos estaban entendiendo. Entonces dice que Él fue el que culminó la ley, o sea, Él fue el que vino a dar ese cumplimiento. ¿Y cómo lo cumplió? ¿Cómo lo podemos ver que lo haya cumplido? Pues resulta que Él, como nunca pecó, se mantuvo en obediencia. Y vamos a hacer una recapitulación un poco de lo que Dios quiso en el principio. En el principio Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, los pone en el huerto y les da una de las tareas, y es multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen, pero la tarea era gobiernen de acuerdo a lo que yo pienso, a mis leyes, a mis mandatos, ¿sí? Dios ya había dado esas leyes espirituales y se supone que el hombre y la mujer tenían que ir y hacer lo que Dios dijera. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues que desobedecieron. Entonces hubo una ruptura, una separación, y eso hizo que de alguna forma ya no hubiese como esa unidad, esa relación directa del hombre y la mujer con el Padre, con Dios. Entonces, en medio de esa situación que se intentó frustrar ese plan tan maravilloso de Dios, de poder tener una relación con el ser humano, luego Dios escoge un pueblo y también por medio de Moisés empieza con las tablas de la ley. Entonces va hasta el monte, Moisés escribe la ley, bueno, Dios le revela la ley, la escribe en piedras, baja y se la da al pueblo. Y se supone que esa era la ley que ellos debían obedecer. ¿Y qué ocurrió después? Desobedecieron. Entonces la historia nos muestra que en ese intento de que Dios pudiese tener ese pueblo que reflejara el amor de Él, el reino de Dios del cielo aquí en la tierra, pues como que no se iba dando mucho. ¿Por qué? Porque desobedecían los seres humanos y más su pueblo escogido. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Dios finalmente? Él mismo venir a restablecer lo que se había perdido, que era esa relación con Dios. Entonces Él viene a la tierra y en forma de hombre se hace obediente hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz, por lo cual la muerte no lo pudo retener y Dios lo resucita porque recordemos que dice la palabra, la paga del pecado es la muerte, pero como Él nunca pecó, la muerte no pudo retenerlo. Y entonces en ese sentido vemos cómo todo lo que habían hablado en la ley y en los profetas en el Antiguo Testamento se tiene el cumplimiento ahora en Jesús. Jesús obedeció y Jesús es el cumplimiento literal de toda la ley. Ahora, la ley tiene unos momentos, ¿sí? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento y culturalmente habían unas leyes alimenticias, leyes, por ejemplo, de sanidad que tenían que ver con la parte de lavarse las manos y todo esto que tenía, pues, digamos que ya tuvo su cumplimiento y que después en Cristo, Jesús incluso a Él le decían, por ejemplo, oye, ¿tú por qué permites que tus discípulos coman sin lavarse las manos? Luego la ley no lo dice. Entonces había cosas que pareciera que Jesús sí estaría como violando esas leyes, pero hay algo más allá porque Él lo vuelve a decir, no he venido a anular la ley, sino a darle cumplimiento. Y hoy yo quiero que miremos algo importante en estos pasajes. Vamos a hacerlo de manera narrativa y quisiera que cada vez que nosotros vayamos hablando
algo de Jesús, de Dios, ustedes puedan también interiorizar en su corazón y al final vamos a hacer una aplicación. ¿Listo? Entonces, Jesús fue el que cumplió toda la ley. Y Él no la altera ni tampoco la anula, sino que establece la verdadera intención y el propósito que tenía. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, más adelante vamos a mirarlo. Miremos, sigamos leyendo. Versículo 18. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Textualmente, en unas Biblias un poco más textuales, dice ni una jota ni una tilde. Yo creo que ustedes en la Reina Valera lo pueden leer así. Y el texto griego tiene que ver con una jota, era como un apóstrofe o como un cuernecillo que hacían, y en el original, en el arameo, era como un ápice, lo mismo, era como un palito que le ponían a una de las letras, como si fuera una tilde, pero pues en realidad no era una tilde porque las tildes no existían en el arameo. El caso es que no nos vamos a complicar con eso. Lo que quiero que miremos, el detalle que quiero que miremos es qué representaba ese cuernecito o esa tilde en una palabra, por ejemplo. Algo muy pequeño, algo muy minucioso, algo demasiado detallado. Y ahí Jesús dice, ni siquiera eso tan pequeño va a desaparecer hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios permanece para siempre. Y si de pronto nosotros hemos pasado por cosas en este momento y no sé cómo hayamos llegado, pero puede que tengamos situaciones muy difíciles en este momento que a veces pensamos que van a ser para siempre. Y yo quiero decirte hoy que eso no es para siempre, eso es temporal. Lo que estás viviendo es temporal. Dios y su palabra permanecen para siempre, pero lo demás es temporal. Ahora, la palabra también tuvo su cumplimiento. Lo que les decía, había leyes, por ejemplo, alimenticias, que ya se cumplieron, tuvieron un cumplimiento, pero hay otras que a través de la Biblia vamos a ver cómo se están cumpliendo en este momento, pero también cómo se cumplirán al final de los tiempos. Jesús se refiere a que aún lo más pequeño de la ley va a ser cumplido. Y hay leyes que son eternas, que trascienden las épocas, que todavía están vigentes, que no están abolidas y tampoco se van a abolir por ningún hombre, porque hasta que venga otra vez el reino y venga por segunda vez Jesús, es cuando se le dará su completo cumplimiento. Como discípulos e hijos de Dios, también Dios nos demanda que sigamos su ley. Esta ley es el máximo estándar de justicia. Recordemos otra vez, ahí estaban judíos, personas que ya habían entendido la ley y los profetas, mejor dicho, se la tenían acá. Había más de 600 mandamientos que ellos ya se sabían, que generación en generación lo habían dado. Pero es como si Moisés en el monte y recibiendo las tablas de la ley, ahora Jesús en el sermón del monte, hablando también su palabra, estuviese diciendo, bueno, yo también tengo esa misma autoridad porque soy Dios. O sea, es la misma voz de Dios hablando en ese momento, no para anular esa ley, sino para darle un cumplimiento mayor, una ampliación, una plenitud, que ahorita vamos a mirar de qué se trataba. Entonces, la palabra de Dios para nosotros hoy también es muy importante. Y es tan importante que Dios cómo crea todo, por medio de su palabra. Todo, o sea, los mares que pareciera que no tuviesen fin, el cielo, que cuando ustedes viajan en avión uno dice esto, Dios mío, la tierra y todas sus galaxias, imagínense, todo fue por su palabra. Y cuando Dios quiere crear vida, da una palabra. Cuando Dios quiere bendecir a una persona, la da en forma de ¿qué? De palabras. Lo que ahorita vimos con Samantha, ¿qué hicieron sus padres para bendecirla? Palabras. Todo tiene que ver con el poder de la palabra, que en este caso de Dios tiene, y que Jesús está poniendo
como esa autoridad, como diciendo, bueno, de aquí en adelante esto es lo que va a suceder. Hay algo que me llama mucho la atención y es que después de este pasaje, ustedes van a ver que van a haber muchos versículos donde dice, oíste que fue dicho, pero ahora yo te digo. Oíste que fue dicho, pero ahora yo les digo. Y todo tiene que ver como con esa amplitud. Resulta que antes, ¿quiénes podían estudiar la palabra de Dios? No es como ahorita que nosotros tenemos la Biblia y que entonces estamos leyendo y en cualquier momento lo podemos hacer y hasta en muchas versiones, no. Sino los únicos que podían hacerlo eran los escribas, que eran los que, digamos que transcribían de un papel a otro literalmente lo que estaba en la ley y así sucesivamente. Ellos enseñaban en las sinagogas y los fariseos, que eran maestros de la ley. Ellos eran los únicos que tenían como ese privilegio. Nosotros ahorita lo tenemos, pero en ese entonces, pues ¿cómo creen que de pronto las mujeres o los niños podían aprender la palabra? A través solo de la predicación, de lo que ellos hablaban. Por eso cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, no es ni siquiera la misma ley de Moisés literal, aunque puede que sí muchas de esas, sino que lo que los mismos escribas y fariseos empezaron a decir. Y aquí quiero hacer como un paréntesis, y es que los escribas y fariseos, los maestros de la ley, empezaron a añadir cargas muy pesadas para el pueblo. Cargas que ni siquiera dentro de la ley estaban, pero empezaron a ponerlas. Entonces era algo como muy injusto, ¿sí? Ellos, ni siquiera ellos mismos los podían practicar. Empezaron a añadirle a la ley de Dios, a la ley de Moisés, esas ideas humanas o esas leyes humanas. Y dentro de eso es lo que Jesús dice, oíste, pero ahora yo les digo. Porque muchas de las leyes que ellos decían no eran como tal la palabra, no eran la ley de Moisés. O puede que le hayan añadido algo más a esa ley de Moisés, cuando Dios no había dicho eso. Entonces, miremos ahora sí el siguiente versículo, que dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Qué pasaba en esa época también? ¿A quiénes se les consideraba grandes? A los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían recursos para estudiar la palabra, porque ellos sí estaban allí, mejor dicho, metidos todo el tiempo en la sinagoga, estudiando de la ley. Y ellos eran los únicos considerados grandes, importantes delante de Dios. Algunos de ellos se atrevían a hacer oraciones como la siguiente, que ustedes lo van a ver en Lucas. Gracias Dios, porque yo no soy como los demás. Voy a volver a decir esto. Algunos de ellos se atrevían a hacer oraciones diciendo, gracias Dios, porque yo no soy como los demás. O sea, ellos se creían, mejor dicho, lo último, la grandeza pues ahí en pasta. La gente los miraba también con grandeza, decían como, uy, estos son los del Sanedrín, como grandes, pero por su apariencia de piedad. Pero Jesús en el versículo está enseñando algo totalmente controversial y diferente a lo que pensaban en esa época. Él dice que las personas grandes en el reino son las que practican y enseñan, así sea uno de los pequeños mandamientos a otros. Para mí eso me dejó realmente impresionada, porque yo quiero ahorita dirigirme un poco a nuestras condiciones como hijos de Dios y como iglesia. No son las obras como actos externos lo que lo hace a uno grande, sino de verdad lo que tiene que ver con el corazón. ¿Qué podríamos hacer para ser grandes? Practicar y enseñar.
Y yo no sé si ustedes se acuerdan que hace poco el pastor predicó sobre la grandeza o caminar en la grandeza. Y hablaba de todo lo que significa ser grande, o más bien de que el grande es Dios y que haríamos cosas grandes. Dieguito predicó el miércoles y dijo que las buenas obras a las cuales se refería cuando éramos luz, decía en el griego, grandes y maravillosas obras haríamos. Y ahorita no es ninguna casualidad que el texto nos vuelva a decir que seremos, ya aplicándolo un poco más a nosotros, considerados grandes en el reino si practicamos y enseñamos la palabra. Y este año tenemos un eslogan, que ¿cuál es? El de todo el año. ¿Se acuerdan? Ser y hacer discípulos. Tiene que ver con esto. No basta solamente con una obediencia personal desde que le entregamos nuestra vida a Dios. Los discípulos también deben enseñar a otros a obedecer esos mandamientos. Y la obediencia es una expresión natural de una verdadera conversión. Entonces aquí hago un paréntesis y es también cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, nosotros tenemos una cosmovisión. Yo creo que los que vienen de una religión tradicional de pronto me pueden entender, y la mayoría de los que estamos aquí, digo la mayoría porque así fue mi historia de vida y conozco lo de algunos, también venimos de una religión tradicional, la católica. Ellos con buena intención, por ejemplo, mi papá, mi mamá, me enseñaron a cumplir ciertas leyes o ciertas normas, y yo lo hacía simplemente porque así lo decía, porque creía que eso era pues lo correcto, y de alguna manera digamos que yo no me cuestionaba, bueno, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Me acuerdo, por ejemplo, una vez cuando yo estaba en el colegio, yo estuve en un colegio religioso, y era un colegio de monjas, desde transición hasta 11 estudié. Entonces, no sé si ustedes estudiaron en un colegio así. Era femenino, no podíamos usar la falda corta, tenía una serie de leyes, protocolos. Incluso me acuerdo que las moñitas con las que uno se cogía el pelo, solo podían ser blancas, no podían ser azules, y mi blazer era azul. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedo usar una moña de color azul? O sea, pero no entiendo. O sea, como que a veces habían normas que yo decía, esto está como muy exagerado. No se podía usar, por ejemplo, un anillo, porque eso iba en contra del uniforme. Incluso el pelo, nos revisaban el pelo todos los días. Bueno, era algo demasiado estricto, y a veces nosotros, bueno, lo asemejo mucho porque también digamos que en la religión, yo antes de conocer a Jesús, cada 8 días a misa, pero así súper entregada. Yo hice el bautizo, primera comunión, confirmación, todo, me faltó fue casarme. Pero entonces estaba así muy como en ese pensamiento de que si yo hacía eso, ya, con eso era suficiente, y yo me creía buena. Entonces yo no, ya nada, porque yo voy cada 8 días a misa, entonces no me hace falta nada, yo estoy bien como estoy. Pero a veces nosotros incluso tomamos esos mismos, de pronto como costumbres o tradiciones para la iglesia ahorita. Entonces vamos a aplicarlo un poquito más a la iglesia cristiana, a nosotros como iglesia de Cristo. Venimos a culto cada 8 días, puede que algunos vengan los miércoles, oramos, porque pues los cristianos oran, pero puede que hagamos eso de una manera muy religiosa, de una manera mecánica, repetir por repetir, alzo mis manos porque tengo que alzar mis manos, voy a culto porque eso es lo que toca, porque así me enseñaron, religioso, hago una serie de cosas, incluso asisto al GPS porque eso es lo que toca hacer, hago algunas buenas obras porque la Biblia me dice que lo haga, pero ahorita vamos a mirar cuál es la diferencia que hay con lo que Dios o Jesús mismo está proponiendo. Quiero dejarlo hasta ahí, pero vayamos entonces a
al siguiente versículo. Dice, porque les digo a ustedes, porque les digo a ustedes, explicando y siendo muy certero, Jesús dice, que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Uy, tremendo. Esta palabra es dura. Y ahí es cuando yo me puse a pensar ya un poco más, algo personal, y yo decía, muchas veces yo he ido a culto y mi corazón ha estado separado de Dios. Muchas veces yo he tenido actitudes fariseicas de los mismos maestros de la ley, donde hacemos rituales, donde la religiosidad como que se nos embolató y nuestra vida está ahí como en eso. Pero entonces mis pensamientos no han sido renovados en Cristo. La Biblia dice que mis pensamientos deberían ser los pensamientos de Él, que tenemos la mente de Cristo. Pero entonces cuando Dios, algo me hacen a mí y yo guardo rencor y no quiero perdonar, muchas veces cuando, no sé, se presenta alguna situación, por ejemplo, hablaba con la pastora esta mañana y me decía, a veces uno está en el Transmilenio y ve a alguien llorando y uno como que siente, como que quiero hablarle a Dios. ¿Y qué termina uno generalmente haciendo? No, pues Dios la bendiga, ojalá sí, Dios Padre, bendícela. Pero uno no da un paso más. También hablábamos, por ejemplo, que ¿cuántos de los que están aquí? Bueno, no me respondan, pero quiero hacer la pregunta. Por ejemplo, en algo ya un poco más secular, ¿separan sus residuos, hacen compostaje en la casa, ahorran agua? No me respondan, solamente para que lo tengamos. Bueno, muchos de los que no lo hacen es porque no lo tienen dentro de sus prioridades en su vida, en su corazón. Aunque lo entienden acá, no lo practican porque aquí en el corazón, pues no está dentro de lo más importante, no está dentro de lo que mi pasión. Yo puedo decirles lo hago porque yo soy ingeniera ambiental, porque yo tengo compostaje en mi casa, sé cómo se hace, lo enseño, es mi trabajo. ¿Pero por qué? Porque es algo que es, digamos que yo ya me apasioné por eso y está dentro de mi estilo de vida. Pero a veces con el cristianismo nosotros tenemos aquí en la mente algo claro, tenemos que orar, sí, y llegan las 5 de la mañana, suena el reloj, lo postergo, luego ya me tengo que despertar para ir al trabajo, llega la noche y ya estoy cansada, entonces pues para qué orar, y al otro día pasa lo mismo y sin darnos cuenta dejamos de orar. O a veces con la palabra estamos, esta semana sí voy a enfocarme en la Biblia y tenemos en nuestra mente, voy a empezar por Juan y el capítulo 1, empezamos bien 1 o 2 días y el resto de días se nos embolató por las ocupaciones y por los afanes. ¿Qué creen que de pronto pueda pasar en nuestros corazones o en nuestras vidas de por qué tal vez para nosotros como cristianos muchas veces es difícil aplicar realmente lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que qué hay allí? ¿Qué es lo que está tal vez que nosotros hemos ignorado? Bueno, yo quiero decirles que en ese entonces, para este versículo, los escribas y fariseos, los maestros de la ley, creían y enseñaban que mediante el cumplimiento de la ley iban a obtener su justicia suficiente para entrar en el reino de los cielos. O sea, pero la justicia finalmente de ellos, según lo que expone Jesús, era una justicia superficial, apariencias nomás, a pesar de que tal vez sí tenían esa intención de cumplir los mandamientos. Y Jesús los critica, no por ser estrictos, sino por una actitud interna que tenían frente a la ley. Se centraban en lo externo. Yo voy a hacerme aquí en el primer lugar porque aquí es donde me van a escuchar y van a decir que yo soy muy religioso y lo mejor. Se centraban en lo que los demás veían de ellos, pero nunca se centraron en su corazón.
Cuando Jesús dice, yo no vengo a anular la ley, sino a darle cumplimiento, tiene que ver con el propósito real de la ley. Por ejemplo, cuando dice, bueno, más adelante hay unas palabras que dicen, oíste que fue dicho, amen a sus hermanos, pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Por qué Jesús como que quiere cambiar la ley, entre comillas? ¿Por qué pone un estándar más alto? Porque sabe que lo que están haciendo ellos no tiene que ver con su corazón, lo están haciendo de una manera mecánica, lo están haciendo porque toca, porque así es como se hace, porque la tradición lo dice y porque así yo me siento bien y me siento cómodo. Pero en su corazón, ¿ustedes creen que tendrían de pronto el deseo de amar a sus enemigos? No. Ahora traigámoslo a nosotros. Nosotros muchas veces también podemos tener esas actitudes y no son lejanas. Yo esta mañana, bueno, todos estos días que he estado con la palabra, pero esta mañana sobre todo, yo decía, Padre, perdóname porque muchas veces yo he tenido esas actitudes. Creo que por cumplir ciertos requisitos, ya, con eso basta. Pero no, Dios lo que está mirando más allá de que tú cumpliste, a él no le importa, ay, cumpliste, check, y toda la lista ya aprobada. No, a él lo que le importa es tu corazón. Muchas veces las motivaciones por las cuales venimos a la iglesia a escuchar la palabra no son las correctas. Las motivaciones por las cuales vamos a adorar, digamos, nosotros que estamos en la alabanza, muchas veces queremos pararnos ahí tal vez con una motivación equivocada. No por adorar al Señor, sino tal vez porque me vean o porque digan, uy, cómo la unción se siente cuando está Camilo en esa guitarra. Es un ejemplo, pero también puede ocurrir con cualquier otro tipo de servicio. Pau, que está en la puerta, que está sirviendo y siempre está con esa sonrisa. Tal vez ella procura guardar eso y le encanta servir, pero puede que en algún momento ella no tenga la motivación correcta de hacerlo. No, es un ejemplo, Pau. No te lo tomes personal. En fin, lo que quiero que pensemos es, mirémonos a nosotros mismos, porque a veces nos centramos mucho en las apariencias, en lo externo. ¿Y qué ocurría también con los fariseos y los escribas? Se empezaron a olvidar de la dependencia de Dios. Una vez yo hablaba con Carol, me acuerdo de una conversación que tuvimos, que uno en oración a veces le dice a Dios, Señor, yo no puedo vivir sin ti, no puedo. Y cuando uno se aleja de Dios, está viviendo sin Él. Y a veces somos de labios para afuera, como dice la palabra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces tenemos un olvido de la dependencia de Dios, pero no solo de la dependencia de Dios, sino de la gracia, porque empezamos, como ya estamos un poco alejados de Dios, dentro de las cosas de Dios, y perdemos a Dios, sirviendo incluso nosotros, empezamos a olvidarnos de la gracia que Dios tiene para con nosotros y que nosotros deberíamos dar a otras personas. La Biblia dice, lo que por gracia recibimos, por gracia lo demos. Alguien en algún momento te tuvo que haber hablado de Jesús, tuvo que haber orado por ti, tuvo que haberse trasnochado tal vez escuchando un problema tuyo, estuvo pendiente de tu proceso y eso tú lo recibiste por gracia. Ahora, porque a veces nosotros cuando recibimos el llamado de que ahora tú tienes que ir y hacer discípulos, tienes que ser la sal y la luz del mundo, como que nos quedamos, no, yo ya estoy cómodo, yo ya me salvé y pues ya con eso es suficiente. La gracia, ¿dónde quedó lo que recibiste por gracia? ¿De qué más se olvidaron los fariseos? De la misericordia. Ellos empezaron a hacer esas leyes en sus corazones de que yo solamente amo al que me hace bien. Como si me trata bien, yo lo trato bien. Si me trata mal, le trato mal. ¿Y eso dónde está en la Biblia? ¿O dónde está dentro de
de esa cosmovisión del reino que Dios quiere traer. Se olvidaron de la misericordia. Incluso leía que, por ejemplo, el prójimo, ¿se acuerdan de esa parábola del buen samaritano? El prójimo, ellos no lo veían ni siquiera como cualquier otro que esté a mi lado, próximo. Así lo veía Dios. Ellos lo veían como el prójimo tiene que ser judío, tiene que ser de mi mismo pueblo y ya. Los demás, los gentiles, los que no eran pueblo judío, no eran mi prójimo. Y a veces nosotros también tenemos mucho de eso. Por eso, en los versículos que siguen, que no lo vamos a tomar el día de hoy, pero que quiero que lo entendamos un poco, Jesús exige una obediencia mucho más profunda. Lo cierto es que, hablando del reino de Dios, porque no sé si ustedes se fijaron que varios versículos, 3 versículos de los que leímos, hablan del reino de Dios, el ingreso al reino de Dios es imposible si no superamos la justicia de los fariseos y de los escribas. Y no solamente tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, que a veces tenemos esas actitudes malucas en el corazón, sino que también tiene que ver con que nuestra justicia ahora ya no es una justicia personal. ¿A qué me refiero? En ese entonces, ¿qué era lo que gobernaba todo el pensamiento judío? La ley y los profetas. Pero después de Cristo, nosotros que entramos al reino de Dios, ¿qué es lo que nos debería gobernar? La ley, que es la palabra, y los profetas, pero tenemos algo maravilloso y es la justicia de Jesús. Volvamos a retomar, cuando Jesús muere y paga por esos pecados es cuando está siendo justo. Lo que para nosotros debería ser el castigo, la paga del pecado, que era la muerte, Él toma por justicia propia ese pecado de toda la humanidad, los anteriores, los que ahorita cometemos y los que cometeremos, y lo toma en su cuerpo, en toda su vida, y la entrega. Y esa es la justicia de la cual dice que, o sea, esa es la justicia, la única que supera la justicia de los escribas y fariseos. Porque el reino de Dios es justicia, dice una palabra, pero es mucho más profundo y tiene que ver con que ya entonces no estamos, porque es que aquí puede haber 2 contradicciones. Yo no estoy diciendo ahorita que ya somos salvos, listo, entonces todo gracia y ya podemos hacer lo que queramos, no, sino que ahora por esa justicia que entramos al reino de Dios, Dios ahora por naturaleza o nosotros mismos como cristianos, se supone que si yo le entrego mi vida a Jesús, todo va a empezar a obedecer en eso, en que yo estoy siguiéndolo a Él y que la obediencia para mí va a ser un camino de santidad, una meta, es lo que yo persigo, lo que yo sigo, pero no va a ser algo como que yo me esfuerzo y en mis fuerzas, así como los escribas y fariseos, que yo en solo mis esfuerzos lo puedo hacer, no, sino en la justicia de Jesús, sabiendo que Él es el que venció y que toda la ley se cumplió en Él, que Él es el máximo cumplimiento y pleno cumplimiento de la ley. Es decir, lo que ahora hacemos nosotros es por amor, no porque yo vaya a ser salvo. Yo, porque soy salvo, es que obedezco. Porque soy salvo y porque Dios me amó primero, es que yo empiezo a amar. Entonces, esa justicia superior que está en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, es lo que ahora Él nos está invitando, o les estaba diciendo a ese auditorio, les digo que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los maestros de la ley y fariseos. Y hoy nos dice también, ustedes no van a entrar al reino de los cielos a menos que tengamos la justicia de Jesús, es decir, entreguemos nuestra vida a Él. No sé cuántas personas de pronto no le han entregado su vida a Jesús en esta mañana, pero si tú ya lo hiciste, piensa en las obras y en lo que hacían los escribas y fariseos y cómo a veces nos parecemos tanto a ellos. Nuestra justicia debería ser diferente. Y quiero
que miremos unos versículos. Eso no lo tenía dentro de la prédica, pero me llamaron mucho la atención, y es, por ejemplo, Jeremías 31:33. Dice: porque Jehová mira el corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, prometió Dios por medio de Jeremías. Ahora hay otro que está en Ezequiel 36:27 y dice: dijo a Ezequiel: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Entonces nosotros estamos ahora en una nueva temporada. Ya no es solamente la ley y los profetas y solamente lo estricto pues del cumplimiento, sino que ahora en Jesús nosotros podemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón la ley, porque así dice, que Él escribiría su ley en nuestra mente y corazón. Y también que estaría el Espíritu Santo para que andemos. Lo que les decía, no es por nuestras fuerzas, no es porque mi esfuerzo es lo que va a llegar al cumplimiento, no. Es cuando tú recibes a Jesús, literalmente el Espíritu Santo mora dentro de ti, y es el Espíritu Santo el que te empieza a redarguir de pecado, a decir como no, por ahí no es, o a decir sí, ve a esa persona y háblale. En el Transmilenio, cuando veas a esa persona que está llorando, ahora sí, ve y dile al menos que yo lo amo, que lo quiero atraer hacia mí. Y de eso se trata, que nosotros ahorita tenemos una ventaja, y es que entendiendo que Jesús en ese momento es Dios, que la misma palabra de Dios dada por Moisés y con esa misma autoridad Jesús la está dando, ahora Jesús también quiere que nosotros podamos poner en orden su palabra. Y yo quiero, ya para terminar, mirar algunas cosas prácticas de su palabra, porque volvamos al versículo, por favor, al 5:19, que dice: pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de los cielos? Yo quiero también. Y algo de lo que me deja esta palabra práctico es que como discípulos y cristianos, así sea un pequeño mandamiento, si yo lo hablo a otros y lo enseño, eso ya es grandeza para el reino. Y dentro de esos hábitos prácticos que podríamos tener es, primero, leer la palabra. Si de pronto tú no estás leyendo, mira, hay muchas aplicaciones ahorita en el celular, los jóvenes. Hay muchos planes de lectura, podemos incluso hacer entre amigos, entre hermanos. Bueno, vamos a empezar este libro y qué podemos reflexionar de esto. Yo agradezco mucho cuando, digamos, Dari me dice: ven, Lady, yo creo que lo ha hecho con algunas mujeres también, vamos a empezar este devocional de proverbios y empecemos. A mí eso me bendice porque me motiva. A veces cuando uno no quiere y pues no saca el tiempo, entonces eso hace que uno como que se presione. Si la otra persona está haciéndolo, yo también me voy a unir a eso. Leer la palabra. Lo segundo, pedirle al Espíritu Santo que me dé entendimiento de su palabra. No solamente aquí en la mente, sino en el corazón, para esforzarme por cumplirla. Pueden haber de pronto retos de la palabra como el que hoy tenemos y es enfocado precisamente en su palabra, pero entonces yo le invito a que usted saque el espacio, por ejemplo, de su agenda, que usted agende con alarma y todo dentro de su diario, dentro de lo que usted organice, orar y leer la palabra. Y que eso no lo pase, porque usted así como necesita el alimento físico, y que si duramos 1 o 2 días sin alimento, pues nos podemos desnutrir, así mismo puede pasar con la palabra y con el alimento espiritual. Otra de las cosas importantes, participemos de los procesos de la iglesia. Ahorita tenemos el módulo 3 y 5.
empieza precisamente dentro de 8 días, el otro sábado. ¿Qué hacemos en los módulos? Tenemos varias estrategias de crecimiento después del bautizo, que son los módulos, y allí está todas las doctrinas fundamentales de por qué seguimos a Dios, de todo lo que tiene que ver con lo práctico de la vida cristiana. Entonces, agéndense. Ustedes que ya saben que hicieron el módulo 2, ahora van para el 3. Los que no han tomado el 5, van para ese 5. ¿Qué otra cosa práctica podemos hacer? Participar de un grupo pequeño. Si no estamos en un grupo pequeño saludable, GPS, allí se expone generalmente la palabra de una manera más lúdica, de una manera mucho más amigable, por ejemplo, entre jóvenes y más charladito, mucho más ameno, pero ahí crecemos todos en la palabra. Entonces participemos de un GPS. Y lo otro que podemos hacer es identificar a las personas a las cuales yo puedo hablarles, porque ahí dice, el que practique y enseñe, este será considerado grande. No tienes que pasar por un seminario bíblico, por todos los módulos de la iglesia para hablarle a alguien de Jesús. Yo les cuento que cuando yo le hablé a Fabián Venegas, que es el hijo de Blanquita, el que a veces predica aquí también, él es mi amigo de infancia, y yo le hablo de Jesús, pero me sorprendió mucho porque cuando él entendió que era amado, que era salvo, a él se le notó por todos los lados. Entonces, me acuerdo que él lo que hizo fue reunir a varios amigos de la universidad de él en una casa, eran como 7 amigos, y me dijo, Lady, ya tengo un grupo, y llevaba como un mes. Y yo, ¿un grupo de qué? No, pues para hablarles de Dios. Y yo, pues yo no sé nada, yo llevaba 6 meses en la iglesia. Me dijo, no importa lo que Dios nos haya dicho. Y yo, ¿y qué te ha dicho Dios? Y me dijo, Romanos 8, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y ese día me acuerdo que estábamos en la casa de uno de los amigos de Fabián, de una amiga por allá en Suba. Y recuerdo que él, o sea, sin temor ni nada, dijo, yo quiero hablarles de algo que me ocurrió con todo su testimonio. Me acuerdo que estaba también Carlitos. Y en ese momento, cuando cuenta su testimonio, él dice, porque el amor de Dios es más grande que lo que todos podamos tener. Y empieza a hablar del amor de Dios de una manera que yo dije, ¿y de dónde teología y de dónde estudios? No hemos empezado discipulados ni siquiera. Pero Dios respaldó de una manera poderosa. Me acuerdo que al final él dijo, vamos a orar por ustedes. Y yo, Dios mío, ¿en serio? Bueno, está bien. Y nos ponemos a orar por ellos y pasan cosas sobrenaturales en ese momento. Dios le empieza a dar visiones a Fabián, y lo que empezamos a orar era lo que le estaba ocurriendo a uno de ellos sin conocerlo. O sea, fueron muchas cosas que la verdad a mí me sorprendió mucho, porque no se necesita mucho para hablarle a otros de Dios. Y fue una gran lección para mí, pero debo confesar a estas alturas, donde ya de pronto he pasado por procesos y de pronto los que ya llevan más tiempo en el Evangelio me pueden entender, donde uno dice, no, ya esa palabra yo ya me la sé, o donde uno ya está liderando algún grupo o estás predicando, puede pasar que nos ocurra que vemos la necesidad ahí en nuestras narices, en el barrio, en nuestros amigos, con las personas que tanto necesitan y que no han escuchado de Jesús, y empecemos a entrar en esa misma religiosidad de los fariseos. Entonces, yo quiero pedirles a ustedes que por favor se pongan sobre sus pies. Se nos fue un poquito los minutos, pero vamos a orar respondiendo. Y quiero hacerles una pregunta, y es, ¿cómo está tu corazón frente a la palabra? ¿Y cómo está tu corazón frente a lo que es Jesús, a la vida cristiana? Señor, y yo quiero pedirte por todos los que estamos aquí, Padre. Quiero darte gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos dejas ver que tú estás por encima incluso
de esas leyes que al principio fueron dadas por Moisés. Jesús, tú eres el cumplimiento de toda ley y yo te doy gracias. Te doy gracias porque ahora yo no puedo hacer como hacían los escribas y fariseos en ese entonces, de que por su esfuerzo humano intentarían ganarse el favor tuyo, el reino tuyo, entrar a tu reino. Y yo te doy gracias porque todos los que estamos aquí, Señor, entramos a tu reino por pura gracia, por tu justicia, Jesús, por lo que tú hiciste en la cruz. Por todo lo que tú ya hiciste es que estamos hoy aquí, Jesús. Yo te doy gracias, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Porque cuando menos lo imaginé, tú llegaste a mi vida. Gracias por recordarme los pequeños inicios, Señor. Porque a veces tenemos tanto de esos maestros de la ley, de esos fariseos que tú mismo criticabas, Jesús. Quiero pedirte para que tú traigas al corazón de todos nosotros, Señor, un verdadero arrepentimiento, Padre, de las veces en que tú nos has dicho, haz algo, pero no lo hacemos porque ni siquiera tu palabra está en nuestro corazón, Señor. Porque hacemos de todo en la iglesia, estamos llenos de actividades y de cosas por hacer, pero nuestro corazón muchas veces está alejado de ti, Señor. Yo te pido perdón, Padre. Si hay alguien que deba pedir perdón, soy yo, Señor. Perdóname, Padre, perdónanos a todos. Cuando nuestro corazón ha estado tan alejado, tan envuelto en religiosidad, Padre, perdónanos. Porque a veces dejamos, Señor, que este mismo espíritu de religiosidad continúe por años. Cuando nos dormimos en los cultos, cuando no nos interesa ni siquiera lo que dice la palabra, Señor. Hoy te pido perdón, perdónanos como iglesia, Señor. Perdónanos, perdónanos. Y ruego que tú nos ayudes, Espíritu Santo, porque ahora entendemos que te tenemos a ti, que estamos bajo un nuevo pacto, que estamos bajo la gracia, que somos salvos no por nuestras obras, y por eso mismo haremos obras grandes, porque estamos bajo lo que tú dices, Señor, bajo la obediencia a ti. Oro, Padre, para que quites cualquier religiosidad que haya en nosotros, Padre. Que se rompa, Padre, toda atadura que ha habido en la iglesia con la religiosidad, con esas mismas ritos que a veces tenemos y que creemos que con solamente eso es suficiente. Tú quieres nuestro corazón, Padre. Gracias por mirar mi corazón. Gracias por mirar mi corazón, por el de mis hermanos, Señor. Oro para que así como tu palabra dice que tú escribirás tu ley en nuestros corazones, que así sea y que tu Espíritu Santo nos ayude a obedecer. Pero también te pido, Señor, que nos enseñes a ser discípulos, que incluso mires nuestro corazón que a veces está tan perezoso, que a veces está tan distante de la necesidad de este barrio, de las personas que están en nuestra casa, Señor. Oro para que quites, Padre, esas actitudes de nuestro corazón que están impidiendo que la palabra fluya a otras personas, Señor. Y te ruego para que nos enseñes a ser discípulos, a ir y a ser discípulos, no porque la ley lo diga, sino porque ya recibimos de gracia y ahora queremos dar esa misma gracia y misericordia a otros. Queremos que el mismo amor que recibimos se extienda a otros, Señor. Ayúdanos, Padre. Y gracias porque hay cosas prácticas que podemos hacer. Ruego para que esta semana, Señor, tú traigas tu fortaleza a cada uno de mis hermanos y a mí, para
estar a cuentas contigo y con tu palabra. Enséñanos a deleitarnos y a amar tu palabra como la primera vez, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Cuando yo hablo de integridad, hablo precisamente de esas razones. Dios nos quiere íntegros y me encanta de la palabra, porque como ella empezó diciendo, Jesús está hablándole a multitudes en el monte a donde empieza a exponer las bienaventuranzas, muchos, con grupos diferentes. Pero luego con sus discípulos y quienes han decidido seguirle, les dice, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, esa palabra es muy poderosa, pero en esta palabra especial que ella comparte hoy dice, ya no es la multitud, ya no son sus discípulos, sino que ahora Él mismo se está refiriendo a Él. ¿Y sabes qué? Los mayores estándares de justicia y de cumplimiento son Él mismo. Por eso si tú y yo tenemos dificultades en cualquier área, lo que necesitamos es acercarnos a Jesús. Entonces, en ese sentido, la palabra de Dios siempre es buena y viene a hablar no a una multitud, viene a hablarte a ti mismo. Viene como un espejo para mostrarte, ¿tienes dificultad con integridad? Claro que sí. Entonces es para ti la palabra. Así es que en esta oración que acaba de hacer al final, ella tiene toda la razón. Quienes más necesitamos a Jesús somos nosotros mismos. La palabra no está lejana de nosotras, sino de dentro de nosotras. Así es que muchas gracias, Ley, por compartir. De verdad es señorita integridad en mi corazón. Dios es muy fiel y muy bueno. Y quiero decirte, quiero invitarte, a ti que estás allí en casa viéndonos y a ustedes que están aquí, antes de salir quiero darte un súper anuncio muy especial. Viene el siguiente mes, mayo, y el 17 de mayo, que es un viernes, usted puede agendarse si es mujer, porque este 17 y 18 de mayo vamos a tener nuestro Congreso del Año de Mujeres. Se llama Conéctate y tiene que ver con esa figura. ¿Han visto que Wi-Fi tiene como unas lineecitas así redondas y cuando uno entra a un lugar y necesita como enviar un trabajo, conectarse a un trabajo, hacer cosas, uno como que llega diciendo, ay, ¿cuál es el Wi-Fi? ¿Cuál es el Wi-Fi? Porque es la forma de conectarse. Bueno, Wi-Fi, esos Wi-Fi gratis que están abiertos y que uno llega y dice, ay, gracias a Dios pude enviar, pude hacer. Bueno, este año Conéctate Mujer tiene que ver con esa necesidad que tenemos de volver a esa señal principal, a hacer nuestro corazón que se alinee. Cuando a uno se le pierde el Wi-Fi en el teléfono a veces, que está en pueblos, por ejemplo, mi esposo que está en Armenia junto con Fabián y Ángela, un saludo muy especial para ellos y para Zoe, los extrañamos mucho. Ellos para ver el culto
me mandan una imagen muy especial que me dio mucha risa. Se las voy a compartir aquí para que ustedes la vean, los que alcancen a ver. Bueno, ellos la compartieron por el cuerpo ministrante, creo. Y dice, aquí viendo el culto, y están en un palo, en un palo como de guadua en una ventana, todos así encaramados, el celular así, porque no tienen mucha señal. Entonces ellos vieron hoy el culto así, en la finca de Armenia, tratando de coger señal. Y eso es lo que ocurre cuando las mujeres estamos desconectadas, o más bien conectadas a muchas cosas que no tienen que ver, una línea perfecta de fluidez, no de internet, sino de su presencia. Así es que conéctate, ha llegado para bendecir tu vida, mujer, y si tú estás allí en casa, nos estás viendo y por alguna razón no pudiste venir hoy, quiero decirte que a partir de hoy, a partir de hoy están abiertas las inscripciones, es con cupo limitado, va a ser en la iglesia Plenitud y entonces necesitamos separar los cupos. ¿Cuánto cuesta estar en el congreso? El cupo está en 50,000 pesos. Entonces tenemos hasta una semana antes del 17 de mayo para hacer el pago, pero vamos por lo menos 3 iglesias y hay una persona invitada especial, muy, muy especial. Entonces va a ser un súper congreso. Por favor, ustedes no se me queden. Quien haya tenido hoy, diga, yo traje para separar mi cupo, yo le separo el cupo desde 10,000 pesos. ¿Listo? Para que ustedes, para ir haciendo el conteo de cuántos cupos tenemos, si ya no podemos recibir más, porque ustedes saben que a la voz de mujer, todas estamos súper listas y preparadas. Entonces no nos quedemos fuera de este tiempo especial. Hasta aquí hemos estado en nuestro culto de domingo. Un abrazo para todos los que no pudieron venir. Y todos ustedes que nos acompañan.